Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal y bueno, tengo el gratísimo placer de tener al diputado Ramón Raposo, diputado nacional del Partido Revolucionario Dominicano. Primera experiencia, ¿verdad?, a nivel del Congreso, pero veo que van rápido las cosas porque están ocupando la posición de vicepresidente de la Comisión de Medios de Comunicación en la Cámara de Diputados y también es miembro de las comisiones de cooperativismo, de ética, educación superior, ciencia, tecnología y cultura. Muy bien. Así es. Bienvenido, cuéntenos cómo va esta primera experiencia. Antes que todo, para mí es un grato placer estar en este espacio, que es una tradición cultural en la República Dominicana y sobre todo estar ante un profesional de la comunicación como usted, don Percio, que se ha convertido en un ícono en la trayectoria comunicacional en la República Dominicana. Para mí es un grato placer. Tal y como usted ha manifestado, nuestra primera experiencia como legislador, lo asumimos con un gran compromiso, el compromiso de representar, fiscalizar y legislar en favor de nuestra comunidad, nuestra gente, la ciudadanía en sentido general y el país. Bueno, ustedes están conociendo el proyecto de reforma constitucional, lo están haciendo a través de una comisión bicameral que se está haciendo, me imagino que se mueven mucho allí, pero los partidos políticos han comenzado a fijar posiciones. Lo ha hecho el PLD, lo ha hecho la Fuerza del Pueblo, lo han hecho otras organizaciones. En el caso del PRD, específicamente, ¿cuál es la postura del PRD frente a este proceso de reforma constitucional? Bueno, hay una unificación monolítica en torno a la oposición referente a establecerle al país la realidad que está teniendo el país en este momento y la presentación de la necesidad de reforma que establece el Poder Ejecutivo. En ese sentido, tanto el Partido Revolucionario Dominicano como la oposición política en sentido general han sido claros de que no hay necesidad en este momento de plantearle al país una reforma constitucional cuando hay una serie de temas que hay que ponerle atención. Si usted observa, el presidente de la República en su segundo periodo de gobierno, antes de asumir la presidencia, su segundo periodo, desde ya estaba estableciendo que iba a presentar cerca de 16 reformas ante el Congreso Nacional con el propósito de formular una serie de aspectos que él manifiesta como presidente de la República que cambiarían el entorno de la sociedad dominicana y el entorno del país propiamente dicho. Hablaba de 16 reformas. En un primer momento hablaba de presentar una reforma fiscal. Luego saltó y estableció que primeramente se presentaría una reforma constitucional con un interés como de alivianar el proceso. Se le ha proyectado a la nación que la reforma constitucional que ha presentado el Poder Ejecutivo ha salido de una especie de consulta popular, tal y como si fuéramos ignorantes, porque todo el mundo ha visto que simplemente se ha circunscrito a una pregunta en un canal de WhatsApp. Entonces nosotros como oposición y el Partido Revolucionario Dominicano ha planteado y ha sido claro que no hay necesidad en este momento de embarcarse en una reforma constitucional cuando el país presenta una serie de males que son los que nosotros como sociedad deberíamos estar enfocados. Raposo, más allá de la posición de la oposición de entender que no es necesaria la reforma, hay una serie de temas que van a tener un impacto en los partidos políticos, independientemente que los partidos estén de acuerdo con la reforma o no, porque el gobierno tiene la fuerza para hacerla solo, incluso si la oposición se opusiera. Temas, por ejemplo, la reforma que ha planteado el presidente habla de reducir 53 diputados a la actual lista que tiene, que son 190 actualmente. Ha planteado unificar las elecciones para que se hagan juntas. Se ha adelantado incluso la posibilidad de que no sea a partir del 32, sino que sea del 28. Son cosas que la Asamblea tendrá que definirla. Pero, ¿cuál es la visión que ustedes tienen sobre estos aspectos? Porque independientemente que ustedes entiendan que no es necesaria, pero si juntan las elecciones tendrán que ir juntos en las elecciones, como partido, independientemente que ustedes apoyen o no apoyen. Bueno, nosotros entendemos que toda acción que se vaya a hacer y no necesariamente cuente con la integración de los distintos sectores que representan la sociedad dominicana, lamentablemente le sucede lo que le ha pasado al oficialismo, que ha presentado una propuesta y los propios legisladores de su partido han ido doblándole el pulso y cada uno
de los sectores también. Si usted observa, el presidente planteaba en una primera etapa de la reducción de la Cámara de Diputados en cerca de 53 legisladores, que nosotros personalmente hemos planteado que el Congreso Nacional debe revisar su acción, porque no es posible que desde un poder del Estado se esté planteando cercenar otro poder del Estado con el propósito de ser simpático ante parte de la sociedad, y haya parte de la sociedad que incluso apoye esa iniciativa. Pero usted ha visto como los propios legisladores del Partido Revolucionario Moderno le doblaron el pulso al presidente, y ya no se habla de 53 legisladores como establecía el Ejecutivo, se habla de 20 legisladores. En torno a lo que tiene que ver con el Ministerio Público, usted ha visto lo que ha pasado, que en primera instancia se planteaba una acción, como no se consultó a los distintos sectores de la sociedad que tienen que ver con esa área, usted ha visto cómo el mismo gobierno ha cambiado su posición, y así sucesivamente. Se ha planteado una necesidad de reforma constitucional, que tenemos que decirle a la sociedad que aunque hay una comisión bicameral que con el propósito de viabilizar esa propuesta de necesidad de reforma, se va a introducir al Congreso a través de una ley. Esta ley no es vinculante, o sea que cuando se reúna la Asamblea Constitucional, cualquier legislador puede proponer cualquier cosa. De ahí el alerta en el que ha estado la oposición política, y ha llamado la atención ante la población a que nos mantengamos alerta. ¿Por qué? Porque ahí puede pasar cualquier cosa. Nosotros como oposición hemos llamado y le establecemos al presidente de la República cuál es la necesidad de embarcarse en una modificación constitucional en este momento, tal y como le reiteramos al principio, cuando el país tiene una serie de situaciones que necesariamente hay que ponerle frente. ¿El PRD está en la comisión bicameral? El PRD está, pero a través del bloque que constituimos entre el PQDC y el PRD. Por nuestra organización en este momento está el representante del PQDC, que es Elías Wessing Chávez. En el caso de nosotros como legislador podemos participar en el momento que entendemos también en la comisión bicameral. Es decir, como oyente, no como parte integral de la Pero comisión. tenemos una participación a través del legislador Elías Wessing Chávez, que es vocero en este momento del bloque PRD-PQDC. Bien, vamos a ver alguna cosa. Los legisladores del PRM han resistido el cambio de los 53 legisladores. En cambio, parecería, no sé si esta es una propuesta integral de todo el bloque del Partido Revolucionario o si es de la comisión, pero la cúpula del PRD se reunió y admitió o acordó que en vez de 53 fueran 20. Y también se acordó que los diputados nacionales no se elevaran a 20 como estaba planteado, sino que se queden en 5. Si ustedes como oposición argumentan sobre estos elementos, también no pudieran doblarle el pulso al gobierno, como dice usted, por ejemplo, unificar las elecciones. ¿Cuál es el beneficio o cuál es el perjuicio? Porque hemos tenido elecciones juntas, hemos tenido elecciones separadas por 2 años y las hemos tenido por meses. Ahora volvemos a hacer juntas. Si el Partido Revolucionario tiene alguna experiencia y resulta conveniente alguno de esos modelos, ¿por qué no defiende llevar las elecciones a ese modelo y simplemente decir que no hay necesidad? Bueno, es que hasta el momento, si usted observa, no ha habido espacio de discusión propiamente dicho. Se presentó esa propuesta que ha presentado el presidente de la República, pero fuera de los escenarios, de un escenario como es el Congreso Nacional, no ha habido espacio de discusión para integración de los partidos. Nosotros como organización política hemos planteado que, tal y como usted establece, lo siguiente: ¿cómo es posible que cada periodo de tiempo tengamos que estar modificando, buscando una especie de remedio ante el gobernante o la posición de un gobernante de turno, cuando podemos sentarnos a plantear una iniciativa que necesariamente sea viable y sostenible en el tiempo? Bueno, pero los legisladores del PRM se supone que plantearon esta reducción en ese escenario. Le buscaron una medida salomónica para no hacer quedar mal al presidente, porque cuando nosotros
que estamos ahí adentro, observamos la realidad que se vive ahí adentro, es que nadie en ese Congreso Nacional del PRM está conteste con la propuesta establecida por el presidente de la República. ¿Con todos los puntos o con...? Con partes de puntos. ¿En qué observa usted que hay desacuerdo? Bueno, el principal desacuerdo está en la reducción. Bueno, ese se hizo público y aparentemente, digo aparentemente porque no sé si todo el mundo se sumó a esa postura, es que en vez de 53 es a 20. Que quede en 20, buscándole una medida salomónica al presidente de la República. La comisión está acordando otros puntos, a pesar de, como usted establece, de que el PRM tiene mayoría, pero nosotros como oposición estamos vehemente estableciéndole a la población que nos mantengamos alerta. En términos generales hemos establecido puntual. No es necesario embarcarnos en una modificación constitucional en este momento. Hay una saturación de modificaciones o de reformas que está estableciendo el oficialismo. En una primera etapa hablaba de 2 modificaciones, la modificación constitucional y la reforma fiscal. Luego de eso, en medio de esta situación, introdujo la reforma laboral. Vemos cómo esto ha quedado en el aire cuando hay otros temas nodales para la sociedad dominicana que necesariamente deberíamos tomarlo en cuenta, como es el Código Penal y otros temas que se le están dando de lado por estar embarcados en esta propuesta. Mire, usted tiene que ver con la educación superior, con la ciencia y tecnología. Y dentro de las propuestas que el gobierno ha esbozado como preámbulo a la reforma fiscal para regular el gasto público, ha planteado fundir algunos ministerios, entre esos el Ministerio de Educación, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Tal vez el que más ha llamado la atención. También se habla de unificar Ministerio de Economía con Ministerios de Hacienda. ¿Cuál es la visión que tiene el Partido Revolucionario o usted particularmente sobre estos temas? Usted que es miembro de la comisión. Uno de los talones de Aquiles de este gobierno ha sido el mal manejo que se le ha dado a la educación. Y hemos visto la realidad que se ha vivido en los últimos tiempos, que hasta la propia vicepresidenta de la República establecía públicamente que a pesar de la gran inversión que se ha hecho en educación, el retorno que se debería tener en este momento no es cónsono con la gran inversión que se ha hecho en este sector. Venir el oficialismo a establecerle a la sociedad dominicana que va a unificar educación superior con educación primaria y secundaria en un mismo estamento, cuando todos hemos visto cómo se ha manejado el sector educación, la realidad es que dentro de las propuestas que ha manifestado el oficialismo con el propósito de querer hacer relaciones públicas y proyectarle a la sociedad dominicana que va a ser un sacrificio para que la sociedad haga un sacrificio también en la reforma, nosotros entendemos que eso no es viable. Mire, el gobierno de alguna manera ha venido planteando al paso el perfil de esa reforma. Ayer lo hacía el ministro de Hacienda en el almuerzo de la Cámara Americana y esbozaba más o menos un criterio. Parece que hay los intentos de reducir los incentivos, de ampliar la base posiblemente del ITEVIS, no variar el porcentaje, sino variar digamos la cantidad de productos que ahora no pagan, que entrarían a pagar. ¿Tienen ustedes una visión de la reforma fiscal que parecería que todo el mundo está contento que hay que hacerla? El problema es cómo hacerla. Sí, estamos contentos que necesariamente hay que hacer una reforma fiscal. Lo que entendemos es que el oficialismo debe explicarle a la sociedad cuáles serán los mecanismos, explicarle de manera clara cuáles serán los mecanismos que se utilizarán para proteger a los más desposeídos y la clase media, explicarle a la sociedad necesariamente por qué una reforma constitucional. Usted mismo ha manifestado que ya se han dado indicios a donde el gobierno establece que se va a desarrollar la reforma fiscal con el propósito de impactar sectores como la seguridad ciudadana y otros sectores como el tránsito y otros sectores que necesariamente han sido los talones de Aquiles de este gobierno, a donde se proyectan los peores números en esa línea. Hemos visto
un oficialismo que tiene 4 años diciéndole a la sociedad dominicana que va a resolver una serie de males y el día de hoy plantea que es con la reforma fiscal que va a resolver esos problemas nodales. Nosotros como oposición hemos planteado que a la sociedad hay que establecerle de manera clara esos sectores, cómo lo vamos a proteger para que necesariamente esa carga impositiva no impacte de manera directa en sectores vulnerables y sobre todo en la clase media. Hay aquí un tema. El gobierno admite que 47% del ITEVI se evade, 51-52% del impuesto sobre la renta también se evade. Parecería que tenemos un margen amplio ahí para recaudar recursos. Se debería generar las condiciones y sobre todo crear las condiciones para integrar a esa gran masa de sector informal que muchas veces no son informales necesariamente porque quieren, sino porque desde el Estado no se le ha extendido una mano amiga y de formación para que se integren a la economía formal. ¿Y qué cosa tendríamos que hacer para que alrededor, bueno, se habla casi del 60%, 55%? En el último estudio que hizo el Banco Central sobre la MIPYME decía que el 85.6% creo que era de las instituciones eran informales. Bueno, sobre todo una especie de acompañamiento a través de los sectores que tienen que ver con esa área, principalmente a los emprendedores y a todas esas MIPYMES que, vuelvo y les reitero, no necesariamente pertenecen al sector informal porque quieren, sino porque no carecen de una serie de trabas y serie de edificaciones y acompañamiento que necesariamente lo introduzca a la economía formal. Ahora, alrededor del 80% de las propuestas que el gobierno está haciendo de fusión tendrían que ir al Congreso, pues tienen que pasar por ahí. ¿Cuál es el estado de ánimo de los congresistas? ¿Hablan ustedes de estos temas? ¿Tiene la Cámara alguna agenda prioritaria que esté fuera de lo que el gobierno está planteando? Bueno, necesariamente la Cámara sigue su curso en el día a día, pero para nadie es un secreto que este es un país presidencialista, que muchas veces los congresos asumen una posición para acomodar al gobierno de turno y en el caso del oficialismo ha establecido y ha planteado esa realidad de disminuir. Usted ha dicho algo claro, que el 80%, más del 80% de esas instituciones que han de fusionarse tienen que ir al Congreso Nacional porque son establecidas por ley. Lo que nosotros decimos y establecemos que las acciones que está estableciendo el oficialismo son una especie de relaciones públicas para generar las condiciones de proyectarle al pueblo, que va a asumir sacrificio, pero eso conlleva su tiempo, porque ir al Congreso Nacional, mandarlo a comisión, revisarlo necesariamente como se debe, eso conllevaría su tiempo. Ahora, decía el ministro de Hacienda ayer que la necesidad de una reforma integral, y se supone que sea integral, hay que revisar las fuentes de ingresos y hay que revisar todos los estamentos, también la calidad del gasto con que se hace. ¿No siente usted que el gobierno está cumpliendo con esa parte al presentar primero una especie de racionalidad en el gasto público, incluyendo fusiones? Bueno, lo que pasa es que cuando uno observa la realidad interna del gobierno, usted observa que por una parte hacen una acción, pero por otra la aumentan. Por ejemplo, el gobierno dice, yo he disminuido la nómina pública, pero cuando tú vas a la realidad, la nómina pública en términos de aportes económicos ha aumentado, la ha disminuido en cantidad, pero ha aumentado en términos de acción como tal. Eso quiere decir que ha incrementado los salarios. Ha incrementado en términos económicos, en sentido general, de acuerdo a los mismos reportes que hacen las entidades. Y no es razonable eso. Por ejemplo, entre las cosas que el gobierno ha hecho, mejorar los salarios de los agentes policiales. ¿No le parece justo eso? No, yo estoy de acuerdo totalmente con eso. Ahora, yo lo que estoy de acuerdo que se le hable de manera clara a la sociedad dominicana, que tú no quieras proyectarle, que tú estás haciendo una serie de ahorros, cuando tú te vas a la práctica, en muchos de los casos, no es la realidad. Hemos llamado como oposición y
nosotros como ente hemos sido abanderados siempre de la eficiencia del gasto público, pero generalmente que impacte de manera directa a cada una de las demarcaciones. Bueno, pero a veces para ser eficientes las instituciones hay que buscar personal más capaz, hay que mejorar las condiciones Sobre todo, necesariamente. de trabajo, porque sobre todo usted busca un objetivo, lograr objetivos específicos. Necesariamente. Y entonces, ¿a dónde cree usted que el gobierno se tendría que focalizar? Digamos ya desde el punto de vista de la oposición. ¿Cuáles serían la hoja de ruta que para la oposición sería válido y digamos, como para sentarse con el gobierno y conversar? Bueno, necesariamente generar las condiciones de impactar sectores de manera directa y clara como la inseguridad ciudadana, que no siga habiendo en el país la inseguridad ciudadana que hay, que se establezca una política clara en torno a la seguridad ciudadana de estamentos como el Ministerio de Interior y Policía, que vemos como el día pasado hicieron más de lo mismo, tiraron a los organismos de seguridad a la calle, pero ya vemos cómo lo han recogido. Tienen cerca de 5 años, 4 años en esa misma acción. Impactar en sectores como el sector tránsito en el país, que todo el mundo sabe que se ha convertido en un caos en los últimos tiempos, generar las condiciones de mejorar el sistema de educación en la República Dominicana. Usted acababa de decir algo muy importante, impactar de manera directa en las pymes, en los emprendedores y otros aspectos de la realidad y la vida nacional que son necesariamente lo que deberíamos estar poniéndole atención en este momento. El caso del sistema eléctrico que lo mencionan ahí, que gran parte de lo recaudado en la reforma fiscal sería destinado al sistema eléctrico. Nosotros hemos visto la realidad que está viviendo el sistema eléctrico en la República Dominicana, que el propio presidente hablaba de que se le iba a vender energía a Puerto Rico cuando todo el mundo vemos el colapso en que está sumido ese sector en este momento, que en los barrios y demarcaciones se están viviendo en carne propia esa realidad. Sin embargo, usted menciona lo de la seguridad, pero el propio gobierno ha dicho que necesitaría unos 15.000 agentes nuevos en la policía. Bueno. Y eso implicaría salario, combustibles, vehículos. Bueno, vamos a hablarle a la sociedad y vamos a presentarle un programa claro a donde la sociedad, claro y medible sobre todo, porque tenemos cerca de 4 años hablándole de la seguridad, hablándole de que se va a hacer una especie de reforma en la Policía Nacional y en los estamentos que tienen que ver con el manejo de la seguridad ciudadana, y vemos como cada día este sector se deteriora más, a pesar de que hay indicadores que establecen otra cosa, pero cuando la gente sale en cada una de las demarcaciones, como en el caso mío, que vivo caminando cada una de las demarcaciones del municipio Santo Domingo Norte, por mencionarle un caso, me topo con la realidad que está viviendo la gente en esas demarcaciones. ¿Siente usted que el gobierno no ha avanzado con la reforma policial? No ha avanzado con la reforma policial. Hemos visto algo que se ha mantenido estancado. Nosotros entendemos que cualquier acción que se vaya a desempeñar en contra de la delincuencia y para contrarrestar la inseguridad ciudadana y para darle seguridad a la población dominicana debe necesariamente hacerse de manera integral. Si tú haces una acción que no integre a los dirigentes comunitarios de las distintas demarcaciones y a todos los estamentos que hacen vida en los barrios y comunidades, lamentablemente tú vas a hacer lo que se ha hecho siempre, un programa aéreo que tú quieres proyectar unos indicadores, pero cuando tú lo estableces, la propia gente te hacen memes y se ríen de ti porque viven otra realidad en los barrios. Bueno, pero usted que también tiene que ver con la parte de educación, sabe que los procesos educativos siempre son a mediano y largo plazo. No es posible formar un cuerpo en días. Bueno, no es posible formar un cuerpo en día, pero hay que generar las condiciones de sentar las bases y sentar la base clara. ¿Qué está pasando muchas veces? Que se quiere hacer como se hace una estrategia que hay en comunicación, una especie de caja china, que se presenta un programa el día de hoy, mañana se presenta otro, el que se presenta mañana tumbó el del día de hoy, pero no hay acciones puntuales sostenibles en el tiempo. ¿Falta un master plan aquí al país? Falta un plan a largo plazo que integre a todos los actores, necesariamente una especie de pacto social
que garantice que las acciones que se lleven a cabo sean sostenibles en el tiempo y que veamos los resultados. Por ejemplo, usted mencionaba ahorita como prioridades, entre las prioridades que el gobierno ha obviado para presentar este plan de reforma, el Código Penal. Pero el Código Penal está en el Congreso. ¿Por qué los legisladores no lo asumen? Bueno, tiene cerca de 20 años en el Congreso Nacional. No quisieron hacer un allante en el periodo pasado. Recuerden, el último mes de la legislatura pasada quisieron proyectar que se iba a introducir, pero todo el mundo sabe que necesariamente, si no se integran todos los actores políticos en torno a este tema, muchas veces va a pasar lo que sucede, que se presenta como una panacea en un momento determinado y al final, necesariamente no causa sus resultados. En el caso de el legislador Elías Wessing Chávez y quien les habla, introducimos un proyecto de ley de Código Penal en esta legislatura. Vamos a ver el curso y vamos a ver si hay un pequeño espacio dentro de todas las cosas que está presentando el Ejecutivo para conocer este tema. ¿Qué implicaría ese proyecto? No, ese proyecto, analizando los aspectos del proyecto pasado, es empoderando necesariamente a las autoridades de las herramientas a la vanguardia de este momento para generar las condiciones de contrarrestar las modalidades nuevas de delincuencia. Okay. Pero habría que aprobar el código. Habría que aprobar el código, claro está. Recuérdese que yo le manifesté que una propuesta de ley de Código Penal. Sí, pero bueno, lo que decir, no dejamos el código, pero sí tenemos un proyecto de ley. Y sin embargo el código está en el Congreso. Sí. Bueno, yo les deseo suerte. Les agradezco mucho la gentileza de venir a conversar con nosotros sobre estos temas. Ojalá que este sea un primer párrafo de una conversación larga en su estadía en el Congreso para más adelante continuar hablando con todos estos proyectos en la medida en que vayan avanzando y llegando al Congreso Nacional, en la que ya ustedes tendrán que tomar posiciones firmes sobre esto. Excelente, don Percio, muchas gracias. Luego venimos a hablar de un proyecto de ley que introducimos de modificación a varios artículos de la Ley de Cultura para necesariamente impactar en este sector de manera positiva. Muchísimas gracias, don Percio. Bien, señores, así despedimos al diputado Ramón Raposo, quien es diputado nacional del Partido Revolucionario Dominicano, vicepresidente de la Comisión de Medios de Comunicación en la Cámara de Diputados y miembros también de las comisiones de cooperativismo, de ética, educación superior, ciencia y tecnología y cultura. Así también terminamos nuestro programa por el día de hoy, deseándole que tengan un excelente día y vernos mañana a partir de las 6 de la mañana. Pásenla bien. Hasta luego.